Un impactante incidente tuvo lugar en la noche del 24 de junio en el pequeño pueblo de Devon, Nebraska, sacudiendo a toda la comunidad local. La víctima, Jessica Nelson, de 26 años, fue encontrada inconsciente en el baño, con la ropa desarreglada y un cable de cargador de teléfono aún en su mano. El agresor no dejó ningún rastro claro. Sin embargo, pruebas de ADN, testimonios contradictorios y, sobre todo, una llamada telefónica secreta realizada después del incidente, finalmente ayudaron a identificar al verdadero sospechoso. La familia de Jessica quedó devastada al conocer la identidad de la persona responsable. Lo que más les dolió fue la razón detrás del acto, que se cree surgió de la firme resistencia de Jessica ante avances inapropiados. Acompáñanos mientras revelamos cada detalle detrás de este impactante caso. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. El 25 de junio de 2015, una mujer llamada Missy Nelson contactó a la policía tras descubrir que su hija no respondía en la bañera de su residencia. Sospechaba que algo inusual podría haber sucedido. Tras recibir la llamada, la policía acudió de inmediato a la dirección proporcionada, en 83 North Street, DeWalt, condado de Douglas, Nebraska. Cuando llegaron, encontraron la puerta sin llave y entraron a la casa. El interior estaba ordenado, sin señales de alteración. De repente, una voz de mujer resonó desde el segundo piso. Los oficiales supusieron que era la persona que llamó y subieron rápidamente. En el dormitorio, encontraron a la madre sosteniendo el cuerpo inmóvil de su hija en el baño. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas mientras miraba a los oficiales en silencio. Una oficial se acercó, la ayudó a salir de la habitación e intentó consolarla. Otros oficiales permanecieron en el lugar para documentar la escena. Identificaron a la mujer inconsciente como Jessica Nelson, de 28 años. Su cuerpo fue cuidadosamente retirado de la bañera y llevado al centro forense. Luego bajaron para hablar con la madre de Jessica, quien fue la primera en descubrir la situación. Se había calmado un poco después de ser consolada. Cuando estuvo más serena, los oficiales comenzaron una conversación para comprender los hechos. Le pidieron que relatara todo lo que había sucedido. Conteniendo sus emociones, la mujer trató de explicar claramente lo que sabía. Dijo que esa mañana había recibido una llamada del lugar de trabajo de su hija. La persona que llamó se identificó como la gerente del banco donde trabajaba Jessica. Ese día era una jornada laboral normal, pero Jessica no se había presentado a tiempo. La gerente dijo que Jessica nunca había faltado sin avisar. Sintió que algo inesperado podría haber ocurrido, así que la llamó y le envió mensajes varias veces, pero no obtuvo respuesta. Jessica era conocida por ser una empleada diligente y trabajadora, y era muy apreciada por sus colegas. La gerente se sintió intranquila cuando su colaboradora no se presentó ni dio ninguna explicación. Eventualmente, buscó la información de contacto de la familia de Jessica en los registros de empleados y logró comunicarse con su madre. Missy se sorprendió mucho al escuchar esto. Su hija trabajaba en el National Bank, un trabajo con el que había soñado por mucho tiempo. Y Jessica solía bromear diciendo que quería ir a trabajar todos los días. Además, si Jessica tenía planes de salir o hacer algo, siempre se lo informaba a su madre, quien se encargaba de cuidar a su pequeño hijo mientras ella estaba ocupada. Pero esta vez, su hija no había mencionado nada, excepto que iría a trabajar como de costumbre. El instinto de madre le dio una vaga sensación de que algo estaba mal. Rápidamente condujo hasta la casa de su hija. Durante el trayecto, no dejó de llamar a su hija, esperando en silencio que atendiera, pero todo lo que escuchaba eran largos tonos de llamada, seguidos del final de la llamada sin respuesta. Cuando llegó, vio que el auto de Jessica aún estaba estacionado afuera. Eso aumentó su sospecha. Su hija probablemente no había salido de la casa. Se bajó del auto, caminó hacia la puerta principal, que estaba cerrada por dentro, lo que aumentó su preocupación. Afortunadamente, tenía una llave de repuesto que Jessica le había dado. Abrió la puerta y entró en la casa silenciosa y oscura, donde el único sonido era su propia respiración. Missy sintió un escalofrío, una sensación extraña de inquietud, como si algo estuviera terriblemente mal. En medio del silencio, escuchó de repente el leve sonido del agua corriendo proveniente del baño. El sonido no era fuerte, pero lo suficientemente claro como para aumentar su ansiedad. Caminó rápidamente hacia el baño. Cuando abrió la puerta, la escena que vio la dejó paralizada. Su amada hija yacía inmóvil en la bañera.
El agua aún salía del grifo, derramándose sobre el suelo. En la mano de Jessica había un cable de cargador de teléfono, lo que dejó desconcertada a Missy. Sin pensarlo, vació la bañera, con la esperanza de poder hacer algo para ayudar. Luego trató de sacar a su hija, pensando que quizás podría reanimarla con RCP. Pero al tocar la piel fría de Jessica y notar que sus labios estaban pálidos, Missy comprendió la dolorosa verdad. Su hija ya no respondía. Cayó junto a la bañera, como si toda su fuerza la hubiera abandonado. Una profunda tristeza la invadió. Miró a su hermosa hija, ahora inmóvil e inconsciente, y no pudo contener sus emociones. La abrazó y rompió en llanto. Después de un tiempo, cuando recuperó algo de compostura, sacó su teléfono y llamó a la policía para reportar lo sucedido. Un detalle inusual llamó la atención de la policía. Cuando Missy llegó, la puerta principal todavía estaba cerrada por dentro. Al inspeccionar, no se encontraron señales de entrada forzada. Las ventanas del piso inferior estaban intactas y sin alteraciones. Entonces, si alguien había entrado a la casa, ¿cómo lo hizo? Desde la sala hasta el dormitorio, no se encontraron señales sospechosas de la presencia de un extraño. Sin embargo, tras una inspección más minuciosa, los oficiales descubrieron una gran mancha de fluido rojo en el sofá de la sala. Al principio, la habían pasado por alto, ya que estaba cubierta con una funda. Este hallazgo desafiaba su conclusión inicial de que no había habido una lucha. Ahora sugería signos de un altercado serio. Cuando se encontró a Jessica, aún tenía puesta la ropa, pero estaba desarreglada y al revés, lo que generó preocupación de que pudo haber sufrido una violación. Estos elementos llevaron a los investigadores a sospechar que esto no fue un accidente, sino un acto dañino que pudo haber sido planeado deliberadamente. Poco después, se entregó el informe forense. Este indicaba que no había señales claras de trauma físico en el cuerpo de Jessica, excepto por un moretón con forma de cordón que cruzaba horizontalmente su cuello. Con base en el patrón del moretón y el cable de cargador encontrado en su mano, el equipo forense concluyó que el cordón pudo haber causado una falla respiratoria, lo que llevó a su falta de respuesta. Además, encontraron lesiones graves en la parte inferior de su cuerpo, lo que sugiere que pudo haber sufrido una violación severa antes de morir. Dado que no había señales de entrada forzada y la puerta principal estaba cerrada desde dentro, la policía sospechaba que la persona responsable podría haber sido alguien conocido por Jessica, alguien que pudiera entrar sin levantar sospechas. Los investigadores comenzaron a centrarse en las relaciones cercanas de Jessica, tratando de identificar quién podría haber tenido tanto el motivo como la oportunidad. En este punto, le preguntaron a Missy si tenía alguna sospecha. Sin dudarlo, mencionó un nombre, John McDowell. Luego compartió algo que no había mencionado antes. Jessica era madre soltera y criaba a su hijo de 6 años, Dominic "Dom" Nelson. Jessica y John habían estado en una relación, pero terminó después de que Jessica descubriera una infidelidad por parte de John. Decidida a construir una vida mejor para su hijo, Jessica decidió dejar a John y criar a Dom por su cuenta. A pesar de los desafíos, trabajaba arduamente para darle lo mejor a su hijo. Para Jessica, todo lo que hacía, desde su trabajo hasta su vida diaria, era por la felicidad de Dom, dijo Missy. Sin embargo, recientemente John había expresado interés en obtener la custodia, lo que generó tensiones entre ellos. Aún así, Jessica le permitía visitarlo y pasar tiempo con Dom, pues no quería que su hijo creciera sin la presencia de un padre. Missy sospechaba que durante una de esas visitas pudieron haber discutido y que en un momento de ira incontrolada, algo trágico ocurrió y la escena fue posiblemente manipulada para desviar a los investigadores. Después de escuchar las sospechas de Missy, la policía tomó nota de su evidente desconfianza hacia John. Aún así, la información fue valiosa. John fue inmediatamente listado como persona de interés y fue el primero en ser citado para un interrogatorio oficial. La sesión tuvo lugar en una sala cerrada, con una luz brillante enfocada sobre la mesa, estableciendo un ambiente serio y tenso. John entró a la sala con un semblante algo confundido, el rostro cansado, mirando constantemente a su alrededor como si intentara comprender lo que estaba ocurriendo. Uno de los investigadores comenzó a interrogarlo con un tono suave pero firme. Le preguntaron a John sobre su agenda del 24 de junio, el último día en que se confirmó contacto con Jessica. John declaró que se reunió con Jessica esa tarde, cuando ella llevó a Dom a su casa en las afueras para quedarse a dormir.
Según él, la reunión fue breve y rutinaria. Jessica no parecía alterada y solo intercambiaron algunas palabras sobre recoger a Dom al día siguiente. Después de eso, ella se fue. Y no había vuelto a hablar con ella desde entonces. Cuando le preguntaron sobre su relación actual, John afirmó que se habían separado en buenos términos y que aún mantenían comunicación para criar a Dom en conjunto. Negó cualquier conflicto serio, diciendo que trabajaban bien juntos a pesar de ya no ser pareja. Sin embargo, los investigadores habían recibido información contradictoria de la familia y amigos de Jessica. Una amiga cercana dijo que los dos discutían con frecuencia por los arreglos de custodia y las responsabilidades financieras. Jessica incluso le había confiado en una ocasión que se sentía presionada por John y temía que él pudiera actuar irracionalmente si ella presentaba cierta información en la corte que pudiera afectar su caso de custodia. Cuando se le enfrentó con estos testimonios, John se tensó, frunció el ceño y apretó los puños. Negó todo firmemente, diciendo que las diferencias eran menores. Explicó que los desacuerdos eran inevitables cuando dos personas se han separado pero aún mantienen contacto para criar a su hijo. La policía no se detuvo en los testimonios. Examinaron los registros telefónicos de John, incluyendo datos de GPS, registros de llamadas y mensajes dentro de las 48 horas de la desaparición de Jessica. El análisis inicial mostró que el teléfono de John permaneció en la ubicación que él había indicado, una zona residencial a más de 20 millas de la casa de Jessica, durante la tarde y noche del 24 de junio. No había datos que indicaran que su teléfono se hubiera movido hacia la casa de ella durante ese tiempo. Aún así, los investigadores se mantuvieron cautelosos. Aunque los datos GPS parecían respaldar la declaración de John, no descartaban completamente su posible implicación. La sesión terminó tras casi 2 horas. John salió de la sala en silencio, sin decir una palabra más. La puerta metálica se cerró tras él, dejando un frío y pesado silencio lleno de duda. A pesar de los datos de ubicación a su favor, John seguía siendo la persona principal bajo investigación. Sin embargo, para avanzar, la policía sabía que debía ampliar su enfoque, revisando las interacciones sociales de Jessica tanto en línea como en la vida real. Comenzaron a analizar su historial de mensajes, actividad en redes sociales y conexiones con personas con las que se comunicaba regularmente. Después de varias horas de revisión, el nombre de Matthew Kidder empezó a destacar. La policía descubrió una serie de mensajes intercambiados entre Jessica y Matthew durante los últimos meses. Notaron que muchos de los mensajes de Matthew eran vagos y, en ocasiones, hacían que Jessica se sintiera incómoda. Sus respuestas eran frecuentemente cortas, distantes o poco comprometidas. Esto llevó a los investigadores a cuestionar la verdadera naturaleza de su relación. Matthew había estado cerca de la familia de Jessica durante años. Solía estar presente en reuniones familiares, prácticamente como un miembro no oficial. Creció junto a Jessica y sus 2 hermanos, Matt y Ashley. De hecho, era el mejor amigo de Matt desde la primaria, y su padre era amigo desde hace años del padre de Jessica, Harry. Las 2 familias habían pasado innumerables fines de semana juntos en salidas y campamentos, creando lazos profundos. Por eso, nadie en la familia sospechó de Matthew cuando Jessica perdió la vida en circunstancias inusuales. Cuando la policía lo citó a declarar, la madre de Jessica, Missy, quedó impactada. Insistía en que Matthew, a quien trataban como a un hijo, no podía estar involucrado. Aún así, la policía no podía basarse en emociones al realizar una investigación seria. Esa mañana, Matthew fue invitado a la estación a las 10 a.m. Entró a la sala visiblemente ansioso, frotándose las manos antes de sentarse frente a 2 detectives. Inicialmente, afirmó que su relación era estrictamente como la de hermanos, pero al ser cuestionado sobre mensajes con contenido sugestivo o excesivamente personal, Matthew hizo una pausa antes de explicar que eran solo bromas entre amigos de toda la vida. Durante la sesión de 1 hora, Matthew trajo voluntariamente un detalle que creía que podría ayudar en la investigación. Dijo que a las 9:49 p.m. del 24 de junio, Jessica publicó un estado en Facebook expresando que se sentía un poco triste porque estaba sola en casa. La publicación tenía un tono ligero, con emojis, mencionando que su hijo Dom pasaba la noche en casa de su padre y que ella disfrutaba de una rara noche para sí misma. Matthew recordó haber visto la publicación justo cuando se publicó e incluso pensó en enviarle un mensaje para invitarla a salir, pero finalmente no lo hizo, creyendo que era solo un pensamiento pasajero.
Agregó que el hecho de que la publicación fuera pública pudo haber llamado la atención de alguien con malas intenciones. Si alguien había estado observando a Jessica, esa publicación pudo haber servido como oportunidad. A primera vista, el aporte de Matthew parecía lógico e incluso considerado, pero los investigadores pensaron diferente. La forma en que enfatizó la publicación despertó sospechas. Primero, pocas personas recuerdan la hora exacta en que aparece una publicación de Facebook, a menos que estén prestando mucha atención. Segundo, desviar la sospecha hacia una persona vaga y desconocida es una táctica común cuando se intenta distraer la atención. Desde ese momento, Matthew dejó de ser tratado como un testigo común, se convirtió en una persona bajo investigación más seria. La policía comenzó a monitorearlo de cerca, revisando sus registros telefónicos, datos de ubicación e interacciones con el Facebook de Jessica. Además, durante la entrevista, los detectives notaron un corte reciente en la parte posterior de la mano derecha de Matthew, de unos 3 a 4 centímetros de largo. Cuando se le preguntó, Matthew miró hacia abajo y pausó antes de decir que se había lesionado el 24 de junio mientras trabajaba su turno nocturno en una empresa de logística. La policía siguió con preguntas más detalladas sobre el trabajo de Matthew, horarios de turno y su agenda para ese día. Él declaró que normalmente trabajaba de 3 p.m. a 11:40 p.m., de lunes a sábado. Cuando se le preguntó si alguien podía verificar esto, dijo que había supervisores de turno y cámaras de seguridad en el almacén y expresó su disposición a cooperar con cualquier verificación necesaria. Sin mostrar resistencia, Matthew también accedió voluntariamente a proporcionar una muestra de ADN, huellas dactilares, e incluso permitió a la policía revisar su teléfono personal sin necesidad de una orden judicial. Sin embargo, su cooperación no fue suficiente para eliminar todas las dudas. Aunque Matthew insistía en que no tenía nada que ver con el caso de Jessica, los investigadores sentían que aún ocultaba algo. No mucho después, los resultados de la prueba de ADN cambiaron completamente el rumbo de la investigación. Las células de piel encontradas bajo las uñas de Jessica durante el examen forense coincidían con el ADN de Matthew. La herida en su mano, que anteriormente había afirmado que fue causada en el trabajo, se determinó que fue provocada por uñas humanas, no por golpear un objeto. En una segunda entrevista, al ser confrontado con esta evidencia, Matthew mantuvo su negativa y dio una explicación alternativa. Dijo que el 23 de junio, un día antes del incidente, había visitado la casa de Jessica para ayudarla a mover unas cajas en el garaje. Mientras levantaba algo pesado, se lesionó la mano accidentalmente y Jessica lo ayudó a colocarle una venda. Según él, eso explicaría la presencia de su ADN, aunque mantuvo su inocencia durante todos los interrogatorios formales. Matthew cometió un error crítico sin saberlo. Justo después del incidente, en la noche del 24 de junio, en un estado de pánico y angustia emocional, Matthew hizo una llamada a su padre, el señor Richard Kidder. Durante la llamada, su voz temblaba de miedo. Confesó haber hecho algo terrible y suplicó a su padre que lo ayudara. Lo que Matthew no sabía era que la llamada había sido grabada. La casa de los Kidder tenía un sistema de contestador automático instalado desde años atrás para ayudar al señor Richard a llevar un control de información médica y comunicaciones con doctores. Cuando la policía registró la residencia de Matthew y sus dispositivos, encontraron que la llamada se había guardado en la memoria del sistema. En la grabación, Matthew no describía directamente todo el evento, pero sus palabras eran suficientes para que los investigadores la trataran como una pieza clave de evidencia. Una vez que la grabación fue analizada y los expertos confirmaron que la voz era de Matthew, se convirtió en un componente central del caso. En la acusación formal, el clip de audio fue presentado como una de las principales pruebas que respaldaban la conclusión de que Matthew había estado involucrado en el trágico incidente y había intentado encubrir lo sucedido. Cuando se le mostró la grabación, Matthew inicialmente la negó, afirmando que no recordaba haber hecho esa llamada y que pudo haber estado hablando incoherencias por el estrés. Sin embargo, una vez confirmada la voz y comparada con sus declaraciones anteriores, su explicación perdió credibilidad. Finalmente, Matthew confesó lo que había sucedido. Fue arrestado poco después, no mucho después. Se llevó a cabo el juicio oficial. Matthew Kidder fue acusado en relación con la muerte de Jessica Nelson y por el uso de un objeto peligroso durante el incidente.
El juicio duró varios días y presentó evidencia forense, datos digitales y, lo más destacado, la llamada telefónica grabada a su padre. Todo ello conformaba un caso convincente. Cuando el jurado comenzó sus deliberaciones, la sala del tribunal estaba llena de tensión. La familia de Jessica permanecía en silencio, tomados de las manos, mientras Matthew permanecía sentado en la mesa de los acusados, pálido y sin expresión. Después de solo 41 minutos de deliberación, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Matthew fue condenado a cadena perpetua por causar la muerte y a 50 años adicionales por el uso de un objeto dañino durante el evento. Con este veredicto, Matthew Kidder pasará el resto de su vida tras las rejas, sin posibilidad de libertad condicional ni reducción legal de su sentencia. Para la familia de Jessica, esto no fue un cierre completo, porque habían perdido para siempre a una hija, madre y amiga muy querida, pero al menos se había hecho justicia. ¿Qué opinas sobre este caso? Déjanos tus comentarios abajo. Gracias por ver hasta el final. Hasta la próxima.